Hola amigos de Radio América Barcelona, bienvenidos al programa Un viatge per América, Historia, Literatura y Art. Soy el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña, y hoy os presentamos a Eugenia Ciruela, quien presentará una charla titulada La primera destrucción registrada de las ciudades de Lima y el Callao por el terremoto de 1586. Asimismo, si os queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com, deletreo asoamecat@gmail.com. Comencem? Bien, hoy estamos con Eugenia. Ella se licenció en Humanidades por la Universidad de Cádiz en 2010 y cursó el máster en Estudios Hispánicos, especialidad en Democracia y Libertad en la Universidad de Cádiz también, y lo finalizó en 2012. Después estudió el máster interuniversitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía por la Universidad de Cádiz y Huelva en 2016. Y actualmente está haciendo el doctorado en Historia. Su línea de investigación es Historia de América por la Universidad de Sevilla, ¿no? Y antes también Eugenia me ha comentado que está ya a punto de defender su tesis y le deseamos pues mucha suerte en el proceso, ¿no? Bien, también quería recordaros que recientemente hemos abierto nuestra cuenta de YouTube y nuestra cuenta de TikTok, Asoamecat, y os animo pues a seguirlo, ahí iremos actualizando también las charlas. Bien, buenas tardes, Eugenia. Bienvenido al programa. ¿Desde dónde nos habla? Buenas tardes y buenas tardes, David. Pues mira, al principio iba a hablar desde donde vivo, que es en San Fernando, Cádiz, pero como acabo de salir de un seminario, os estoy hablando desde la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla, que es la antigua fábrica de tabaco de esta ciudad. Perfecto. Bienvenida al programa. Introduzcamos la charla. ¿Qué información histórica y testimonios tenemos sobre la magnitud y el impacto del terremoto de 1586 en Lima y el Callao? Pues David, sinceramente es escasa. Es escasa, pero no por eso va a ser menos importante. En mi caso, el año pasado me publicaron un artículo que fue precisamente de este terremoto y tsunami ocurrido el 9 de julio de 1586 en la revista chilena Macrohistoria, en el cual cuento todo lo ocurrido. Respecto a las fuentes, como ya te comenté, son escasas. Principalmente están las actas del Cabildo, de la Biblioteca Nacional del Perú, en concreto el libro 9, y tenemos la suerte de que todas las actas están digitalizadas, lo cual facilita muchísimo el trabajo, y los historiadores y especialmente los americanistas lo agradecemos mucho. Y luego, no por, son dos cartas, pero no son por ser cartas menos importantes, escritas por el conde de Villar, que fue el virrey del Perú, que se las escribió a Felipe II. Dos cartas recopiladas en un libro de cartas escritas por virreyes, publicadas en 1924 por Livier, perdón. Y una de las cartas está fechada el 3 de noviembre y otra está fechada a mediados de marzo de 1586. Y especialmente la primera carta, la de noviembre, es fundamental porque te describe lo ocurrido, ya que el virrey, ya te adelanto, el virrey fue testigo en primera persona del suceso y estuvo a punto de morir en el Callao. Entonces, ¿qué daños sufrieron las ciudades de Lima y el Callao? Pues mira, te comento, como antecedente te digo de que no fue un terremoto y ya está, no. Previamente hubo un gran temblor y entonces, claro, eso sirvió para, digamos, prevenir, por así decirlo, a la población, puesto que ya no era la primera vez que había un terremoto, en este caso en Ciudad de los Reyes, Lima y en el Callao. Y en este caso sirvió para que la población, pues digamos, dijera, a lo mejor hay un terremoto. Entonces decidieron irse. Entonces, claro, cuando tenemos que hablar de daños, tenemos que hablar de daños materiales, pero no de humanos exactamente, porque, por ejemplo, el número de fallecidos se calcula que unas 8 o 10 personas y numerosos heridos. Ten en cuenta de que estamos en un periodo preestadístico y cuando nosotros, en el caso de los americanistas, cuando estamos con cifras, digamos, en la edad moderna siempre tienen que ser aproximadas. Y en el caso de los daños sí fueron materiales. Date cuenta de que fue un temblor, luego al rato un gran terremoto y luego olas de 3 metros
en forma de tsunami, especialmente, claro, en las dos ciudades, aunque no fueron las dos únicas ciudades afectadas, hubo otras como Cusco y Trujillo que también estuvieron afectadas. Y en el caso de los daños materiales, te digo, los daños materiales fueron, en lo que cabe destacar, edificios civiles, pero sobre todo edificios religiosos, monasterios, conventos, y también hubo un daño significativo en el sistema defensivo del Callao. En este momento el Callao no tiene titularidad de ciudad, se considera villa o puerto del Callao, que a su vez depende de la ciudad de los Reyes o Lima. Pero digamos que a nivel material, como te digo, casi las dos ciudades son destruidas en su totalidad. Casi. Básicamente lo que quedaron fueron escombros. Permítame un inciso. ¿Qué diferencia hay entre temblor y terremoto? Aquí en España no se diferencia, por ejemplo. Estamos en el caso del Perú, sí, porque, por ejemplo, para ellos un temblor, y estamos hablando de la escala de Richter, que todos la conocemos, que va del 1 al 10. Para los peruanos un temblor es del 1 al 4, es decir, un temblor puede tomar una serie de precauciones, pero poco más. Y a partir de 5 hasta 10 se considera ya lo que es terremoto. Pero aquí en España no se distingue entre temblor y terremoto. Cualquier movimiento telúrico, o en este caso movimiento geológico, que es un terremoto, si es de 2, de 5 o de 6, se le llama aquí terremoto. Vale, gracias por la aclaración. Bien, sigamos un poco con la entrevista. ¿Qué consecuencias sociales, políticas y económicas tuvo este desastre? En este caso voy a empezar por el final, porque siempre, cada vez que hay un desastre, independientemente de la zona de la América hispana, siempre va a haber consecuencias negativas económicas y comerciales. También ten en cuenta de que cuando hay un terremoto de esta magnitud, digamos, todo lo que son materias primas, cualquier alimento, lo que sea, directamente es que no sirve para nada, puesto que está como, diríamos, como contaminado. Y en este caso ocurrieron lo que fue un desastre, nunca mejor dicho. Y sí que es verdad que estas ciudades se van recuperando, pero aún así los primeros meses siempre son de caos. Y se intenta llegar a la normalidad, o como se dice en aquella época, llegar al orden público. En el caso de consecuencias sociales, no se habla mucho, sobre todo el conde de Villar no va a hablar mucho de los naturales, de los pescadores, pero es que a nivel social, por ejemplo, si eras una persona, digamos, estabas en un convento, en un monasterio, o formabas parte de la élite criolla, normalmente tenías medios, podías, digamos, sobrevivir, por así decirlo. Él estuvo, como te digo, a punto de morir porque casi se le cae una pared encima, y a su hijo también, pero tuvieron la gran suerte de que sobrevivieron. Y también sus 60 criados, porque tenía muchísimos criados. Pero no podemos decir lo mismo, por ejemplo, de los pescadores. En el caso del Callao, porque los pescadores viven cerca de su zona de trabajo. ¿Cuál es la zona de trabajo? La zona de trabajo es el extramuro, es decir, cerca de la playa. Y son los primeros, digamos, o bien fallecen o lo pierden absolutamente, absolutamente todo. A nivel político, sí que es cierto que el virrey, digamos, ya tenía una experiencia previa, entonces la organización por parte del virrey fue bastante buena. Eso sí, pero no solamente aquí hay que destacar el poder político, sino también a la élite de la Iglesia Católica, que va a tener un papel fundamental, no solamente unos días después del terremoto, sino también meses después del terremoto y del tsunami, porque hay que tener en cuenta de que sí que es cierto de que si el mismo día hay caos, hay absolutamente de todo, todo negativo, por supuesto, los días, incluso semanas posteriores, son las peores de todas. No solamente porque no hay escasez de alimentos, también hay robos, pero es que también hay enfermedades y epidemias a causa de estos desastres. Luego, ¿cómo se organizó la respuesta ante la catástrofe, considerando un poco los recursos y conocimientos del siglo XVI? Pues la verdad,
Entre los siglos, hay que decir que entre los siglos XVI y XVII sí que es verdad que hay una implicación de los poderes, de los poderes políticos, más bien de los poderes locales, pero sobre todo de la Iglesia. Ahí en la Iglesia sí que va a tener un papel fundamental en la organización. No solamente porque, claro, monasterios y conventos, si hay alguno de pie o alguno queda de pie, pues entonces van a refugiarse allí, especialmente la élite criolla, o en este caso, el virrey. El virrey va a estar en un monasterio viviendo con su hijo y sus criados durante varios meses. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, hubo más fallecidos días posteriores, especialmente por enfermedades o por epidemias, y entonces la Iglesia sí que va a tener un papel fundamental porque está la famosa extrema unción. Entonces, claro, es fundamental de que esas personas no se vayan, digamos, al infierno, sino que vayan al cielo sin sus pecados. Sin embargo, lo interesante en esta organización no solamente es la organización, sino también qué dicen los documentos oficiales, cuáles son las causas, o más bien quién es el causante. Porque en los siglos XVI y XVII, también también en el XVIII, pero especialmente en estos 2 siglos, va a haber un solo causante de estos desastres, y ese va a ser Dios. El mismo conde de Villar lo dice, que por culpa de los pecados cometidos por los súbditos, Dios ha mandado un terremoto, un tsunami, no dice tsunami porque tsunami es una palabra japonesa, pero sí que ha mandado un castigo, en este caso con desastre, para que las personas, pues, digamos, puedan expiar sus pecados. Entonces, claro, es una forma de decir, si tú cometes pecados, Dios te castiga con desastres. Y claro, la organización va a ser lenta, bastante lenta, para que te hagas una idea, como te comenté antes, las cartas las envía el conde de Villar en noviembre y en diciembre, es decir, ya han pasado varios meses del terremoto y del tsunami. Y sí que es cierto de que la ciudad hay que reconstruirla, necesita plata, necesita dinero, y él mismo lo dice que incluso que era tal la envergadura que de aquí a 10 años iba a ser complicado reconstruirla por completo. Entonces, claro, aquí el papel de la Iglesia es fundamental, por supuesto, también el de los políticos, poderes locales y también el virrey en este caso. Pero, claro, la organización, si tú lo comparas esta organización con la que va a haber en el siglo XVIII, eso es un antes y un después y un cambio totalmente radical. Eso sí, también te destaco que, por ejemplo, eso aparece en las actas del Cabildo de Lima, que ellos repartieron pan a los supervivientes. Sin embargo, el pan totalmente gratis, por supuesto, pero te digo, prohibieron de que ese pan se vendiera. ¿Por qué? Porque iba a haber fraudes, también iba a haber robo, pero especialmente fraudes. Y claro, si hay escasez de dinero y hay escasez de alimentos, pues claro, suben los precios. Pero claro, si no quieres pan y quieres otra cosa, pero claro, lo hicieron principalmente para evitar los fraudes. Y si quieres, te cuento también otra manera que tenían de prevenir Sí, los por favor. desastres. Sí, por favor. Hay que entender la mentalidad de la edad moderna y sería muy chocante que se hiciera en pleno siglo XXI, pero se sigue haciendo. Hay ceremonias públicas. Ceremonias públicas queremos decir que sacan a procesión vírgenes y cristos para dar gracias a Dios por haber sobrevivido. En este caso, en Ciudad de los Reyes, que lo tengo aquí apuntado la chuleta porque no se me olvide, hubo misas cantadas, sermones y dieron gracias a la Serenísima Reina de los Ángeles Madre. Y también dijeron que el mismo día que saliera la procesión de la Virgen, ese día tenían que hacer ayuno. Y tenían, digamos, que no solamente es algo que insistimos mucho en esta sociedad vulnerable, que se dan públicamente gracias a Dios por sobrevivir y que no vuelvan a cometer los pecados. Pero claro, vemos de que eso es, por supuesto, es temporal. Eso no quiere decir de que que ya sea en plena revolución científica, no se supiera que en los terremotos no hay una intervención divina, en las grandes olas o en los tsunamis tampoco hay intervenciones divinas, pero oficialmente siempre había una intervención divina, en este caso Dios, y las ceremonias religiosas eran fundamentales. Y siempre había también algún milagro, algo por ejemplo, de alguna cultura religiosa que hubiera sobrevivido al terremoto.
Es decir, que era una cosa bastante, para nosotros, curiosa, chocante, pero para la sociedad del siglo XVI era algo rutinario, que forma parte de su vida cotidiana. Ujú. Bien, pues ya avanzamos al siguiente tramo de la Sí. entrevista, ¿de acuerdo? A continuación abriremos el espacio de intervenciones del público. Si alguien quiere formular alguna pregunta a Eugenia, que la escriba en los comentarios del Facebook y yo se la transmitiré. Entre tanto, ¿por qué no nos cuenta en qué trabaja en la actualidad? ¿Cómo llevas la defensa de la tesis? Sí, mira, te comento. Llevo la defensa de la tesis bien, pero con muchos nervios, pero también estar nerviosa y no confiarte es bueno. Eso me ha servido, fue una lección que me dieron hace muchos años, cuando ya empecé, sobre todo, a empezar a ofrecer comunicaciones, a dar masterclass y eso. Y la verdad es que me ha venido bastante bien. Pero claro, cuando llegue ese día, yo sé que al principio, hasta que no empiece y diga, empieza tu defensa, voy a estar nerviosa e intranquila, pero también contenta por obtener ya el título de doctora. En este caso, también te adelanto, bueno, tengo no solamente trabajo desastres, también trabajo otras líneas de investigación, como por ejemplo el mundo de los conquistadores, también la arquitectura militar, que es un tema también fundamental en mi tesis. Y también hago otras investigaciones que es sobre todo de estudios de género, en este caso de historia de las mujeres, también relacionadas con América, y también historia de cine y el uso de la inteligencia artificial en la historia de América, que ha sido muy reciente y la verdad que estamos abriéndonos poquito a poco en ello. Y te comento, vamos, aprovechando de que cualquier publicación que, vamos, de las que yo tengo, incluso presentaciones, están en mi perfil de Academia Edu. Y en este verano tengo que escribir un artículo y también el capítulo de un libro, de una monografía de un congreso del mes de abril. O sea que aburrirme no me aburro, ni mucho menos. Sí, ya que has comentado el uso de la inteligencia artificial en los temas americanistas, recordar a los oyentes nuestro canal de TikTok, donde empleamos muchas veces imágenes con un contexto quizá un poco más dramático, muchas veces creadas por inteligencia artificial, ¿no? Y en este caso, el resultado que estamos obteniendo lo considero bastante interesante, ¿no? A veces da Sí. como una perspectiva nueva, también un poco más adaptada a la audiencia de pleno 2025, ¿no? Tenemos que ir renovando nuestros sistemas, ¿no? Un poco para ¿no? seguir divulgando un poco todos nuestros trabajos. Yo sí que quería hacerte una pregunta. Ahora, mientras estabas explicándonos algunos ¿no? de este tema, me ha venido a la cabeza una expresión que creo que sí que utilizaban en la época de la conquista, donde decían, Dios está en el cielo, el rey está en Castilla y yo estoy aquí, ¿no? Con frases como esta, luego podemos ver el imaginario de la época de la conquista y la colonización, cómo realmente estamos trasladando a las personas a un escenario completamente distinto. Sí. Pasamos de una conquista en Castilla, en Andalucía, ¿no? Donde tenemos detrás a la iglesia, donde tenemos detrás al rey, a un escenario de conquista completamente distinto, ¿no? Sí. Donde hay unos dioses nuevos, unos emperadores nuevos, ¿no? Como una ideología distinta, ¿no? Creo que algunas ideas de algunas frases contemporáneas también decían que estaban en sitios donde, y casi literalmente, los ríos parecían océanos, ¿no? Bien, iba con toda esta introducción del imaginario, pues porque pues en España, en la península ibérica, la magnitud de los terremotos no es igual que en América, No, ¿no? no, no, no. ¿Cómo crees que se podría haber vivido ello en una sociedad más o menos tan cristiana? No sé si por ahí habría afectado. No sé si las fuentes te han dejado algún tipo de información sobre ello o qué has podido pensar en este sentido. Es que también date cuenta de que lo que son desastres aquí en España como tal, y más, sí que hubo, pero tampoco eran tan
no forman parte de la vida cotidiana, por ejemplo, de Castilla, ni mucho menos. Pero es que en América ya desde época prehispánica ya había terremotos, había tsunamis, erupciones volcánicas. Entonces ya los naturales tenían ya una experiencia previa y para ellos no era algo, era algo cotidiano y tenían también su explicación y también tenían una explicación, digamos, teológica. No, digamos, no científica, pero sí teológica, que la verdad que ha llegado todo hoy en día, porque, por ejemplo, decían de que los terremotos lo provocaba una serpiente gigante subterránea, por ejemplo. Entonces, claro, para ellos, por ejemplo, los naturales sabían de que, por ejemplo, si había un terremoto tenían que ir a los cerros, que eran las zonas más altas del territorio, pero para un peninsular, sobre todo al principio, tuvo que ser algo chocante. De no haber visto, por ejemplo, nunca, de no haber sentido nunca un terremoto, de no haber visto un tsunami en su vida, o incluso de no haber visto un volcán, por ejemplo, y ver una erupción, o un huracán, por ejemplo. Al principio sí que sería algo de contraste y dice, ¿pero qué pasa aquí? Pero ya después con los años se ve claramente de que ellos ya tenían una experiencia y ya, digamos, se fueron acostumbrando, entre comillas, a estos fenómenos. Y actualmente, te digo, actualmente América en general como continente está muchísimo más preparado para la llegada de estos fenómenos extremos de la naturaleza, también provocadas por el hombre, porque no solamente son naturales, también hay una intervención humana, pero en el caso de España no están preparados, ni mucho menos. Precisamente es algo que estaba hablando hace un rato con compañeros del departamento. Ujú. Bueno, parece que no ha habido ninguna pregunta. No sé si te gustaría recomendar alguna lectura al público. Sí, bueno, antes que nada, David, también comentarte, cuando has hablado de la inteligencia artificial, que yo también, digamos, llevo 2 años generando imágenes y vídeos con IA. Y también he ofrecido ponencias. Yo tengo un canal de YouTube, ponéis mi nombre y mis apellidos y podéis suscribiros. Y ahí tengo subidas 2 ponencias dedicadas a la inteligencia artificial en la historia de América, por si a alguien le interesa. También aprovecho, digo, bueno, si hay alguien quiere hacerme un encargo, que ya me lo han hecho, también me lo pueden hacer sin problema, ¿eh? Y respecto a las lecturas, David, ¿pueden ser lecturas relacionadas con mi línea de investigación o pueden ser, digamos, por ejemplo, novelas, sagas literarias, por ejemplo? La que te guste. Vale. Pues mira, por ejemplo, ahora mismo yo estoy leyendo un libro del historiador barcelonés Esteban Vicente Biseu, no sé si se ha pronunciado bien el apellido, que escribió un libro que se llama Hollywood contra España. Y la verdad es que lo recomiendo totalmente porque desmonta todos los mitos que se han creado a raíz de la leyenda negra en series, películas y libros e incluso documentales que se han hecho aquí en España, en Estados Unidos y en Gran Bretaña y en Francia principalmente. Pero también, claro, digo, aprovechar, digo, otras lecturas que no tengan nada que ver con la historia. Pues mira, quería hacerte 3. La primera es una de mis novelas favoritas. No es la novela, está en el top 5 de mis novelas favoritas y que en noviembre se va a estrenar la enésima adaptación cinematográfica de la mano del director mexicano Guillermo del Toro, que es Frankenstein de Mary Shelley. Lo recomiendo porque, aunque te la venden de terror, sí que es verdad que tiene algunos pasajes que sí que son terroríficos, pero estamos hablando de la primera novela escrita por una mujer en el género de ciencia ficción y marcó en su momento un antes y un después en la literatura, no solamente en literatura escrita por mujeres, sino también en el género de ciencia ficción. Y ya los 2 siguientes no son novelas, mira, son 2 cuentos. 2 cuentos que son para mí un clásico, pero que a mí, por ejemplo, que me gusta mucho escribir, son de mis 2 grandes maestros de la literatura del terror, pero que también intento aplicarlo en mis investigaciones, digamos, la forma de redactar, la forma de estructurar. Y en este caso te recomiendo el famoso cuento El corazón delator, El corazón delator de Edgar Allan Poe y el cuento La lotería de Shirley Jackson, que yo no sé si ese último cuento lo conoces. No, no lo conozco. Pues ambos lo puedes encontrar en PDF y son lecturas, digamos, que se hacen en 1/4 de hora, 20 minutos o menos incluso. Y me gustan
porque los dos tienen en común de que empiezan, digamos, muy suaves, tienen algún misterio que tú dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Pero las últimas líneas cambian radicalmente el cuento y dan una vuelta de tuerca que la verdad es algo que me gusta muchísimo, me gusta que me sorprendan, no me gusta lo previsible, me gusta lo imprevisible. Y en este sentido, la verdad es que me parece magnífico. E intento también aplicarlo en mis investigaciones, de empezar, digamos, contando una historia en mis comunicaciones, por así decirlo, una narración, y luego darle la vuelta por completo para dejar al público estupefacto. Y que hagan preguntas, comentarios, digamos que tengan, picarle esa curiosidad, ese interés y, digamos, narrar la historia, sí, podríamos decir narrar la historia, pero de una manera mucho más atractiva y dinámica. Perfecto, muchas gracias por estas recomendaciones. Ya pues para terminar, hoy en esta charla Eugenia inicialmente ha explicado las fuentes principales que emplea para el estudio de los terremotos en la época colonial. Después ha explicado a nivel material cómo las ciudades quedaron reducidas a escombros, y no solo esto, sino que a nivel económico también se vieron consecuencias catastróficas, también a nivel social, como el nivel político, el virrey, la élite eclesiástica, pues superaron un poco la situación, ¿no? Posteriormente, los poderes locales y la iglesia se implicaron bastante en la recuperación de las ciudades y tuvieron un papel bastante relevante, ¿no? Como siempre, si os ha gustado la charla, ya sabéis que nos ayudáis mucho con un pequeño me gusta en nuestro Facebook, y pues también podéis encontrar las charlas en nuestro espacio de YouTube y de TikTok, ¿no? Como siempre, agradecer a los oyentes, tanto a los que nos han visto por Facebook como a los que nos han escuchado por Radio América Barcelona. Agradecer, como siempre, el trabajo de todo el equipo de la radio, a Germà, a Cristina, a los técnicos y a los miembros de la asociación, que siempre me ayudan, como por ejemplo a Diana, a Jorge, que siempre están a pie del cañón, ¿no? Y sí que le mandamos un abrazo a Jorge, que nos ha ayudado también a contactar con Eugenia. Y bien, Eugenia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A vosotros. Un placer. Hola, amigos de Radio América Barcelona. De nuevo, doctor David Tella, presidente de la Associació Americanistes de Cataluña. Hasta aquí el programa Un viatge para América, historia, literatura y art. Hoy, Eugenia Ciruela ha presentado una charla titulada La primera destrucción registrada de las ciudades de Lima y el Callao por el terremoto de 1586. Recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com. Deletreo asoamecat@gmail.com. Fins aviat!